Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, Oriente sobrevivió 1000 años más. Con una capital constituida en epicentro de aquel mundo civilizado, aquel Oriente del Mediterráneo. Los bizantinos se enseñorearon de un imperio, de todo un imperio, no sin amenazas. En una de sus fronteras, posiblemente la más terrible, se encontraba la sublime puerta otomana. Siempre al acecho de la ciudad de los tres nombres: Constantinopla, Bizancio, Estambul. En el año 1304, el emperador oriental Andrónico II, paleólogo, solicitó ayuda a Occidente. Se sentía amenazado, atenazado por el empuje de los otomanos. Los turcos amenazaban con arrebatarle el imperio. Andrónico obtuvo una exigua respuesta por parte de sus presuntos aliados. Era un tiempo difícil, complicado. Francia e Inglaterra se disponían a librar o a iniciar los combates en aquello que se denominó la Guerra de los 100 años. Otras potencias no tenían en ese momento suficientes recursos económicos ni humanos para ayudar a su amigo oriental. Pero sí, en cambio, desde la antigua Hispania, desde la península ibérica, se alzó la voz de la corona aragonesa para acudir en la ayuda, a intentar socorrer, paliar el peligro inminente que se cernía sobre los orientales, sobre los bizantinos. De ese modo, los aragoneses dispusieron que su mejor tropa de choque, sus combatientes de asalto, los almogávares, compañías invencibles, con su lema "Despierta fierro", pues acudieran en ayuda de Andrónico II. Y con tal motivo, 4000 infantes y 1500 jinetes, a cuyo frente se situó Roger de Flor, el mejor de los comandantes almogávares del momento, embarcaron en diferentes galeras, en diferentes buques, para zarpar rumbo a Bizancio. Roger de Flor es un personaje polémico, héroe ante todo, aventurero, nacido en Brindisi, en Italia, aunque algunos le quieren hacer nacer en Cataluña, pero lo más fiable es que fuera en Brindisi, que fue templario y comandante además, capitán de una nave legendaria, el Halcón, que socorrió a los cristianos en San Juan de Acre, pero que después le acusaron de haberse quedado con fondos del Temple o de los recuperados de San Juan de Acre, y tuvo que abandonar esa orden de medio monjes, medio guerreros, para proseguir su peripecia vital en calidad de mercenario al servicio del mejor postor. Finalmente encauzó sus pasos hacia la comandancia de los ejércitos catalano-aragoneses, y al frente de los almogávares, sin duda alguna, alcanzó su máxima dimensión militar. En ese año 1304, los almogávares eran la mejor tropa del Mediterráneo. Eran tipos curtidos en las refriegas hispanas frente a los musulmanes, y desde luego supieron defender como nadie los intereses de la corona aragonesa. Y por supuesto, como tropa de élite, debían estar siempre en los mejores combates, y el que se estaba preparando en el Imperio bizantino era sin duda alguna digno de ser tenido en cuenta. Los 5500 guerreros, con Roger de Flor al frente, llegaron a territorio bizantino y de inmediato entraron en conflicto, rompieron hostilidades con los turcos. En cruentas batallas, los almogávares hicieron retroceder a los otomanos. Batallas cruelísimas, y que supieron, desde luego, los almogávares poner a raya a esos atacantes, a esos ofensores otomanos. Andrónico II estaba entusiasmado. No paraba de elogiar la actitud combativa de Roger de Flor y los suyos, y a tanto llegó la cosa que le otorgó varios títulos, y todos grandilocuentes. Uno de ellos, megaduque, y otro, acaso el más significativo, César de Oriente. Andrónico II paseaba a su nuevo héroe, a su gran paladín, Roger de Flor. Los almogávares desfilaban por Bizancio, pero alguien incubó
un odio latente hacia Roger de Flor, y este no era otro sino Miguel IX Paleólogo, hijo de Andrónico II y corregente del Imperio Bizantino. El joven Miguel desconfiaba de Roger de Flor, de su aura incandescente, de su proyección imparable, y de inmediato hizo circular rumores sobre las intenciones, las supuestas intenciones que albergaba Roger de Flor, y estas, según Miguel IX, no eran otras sino las de hacerse con el trono imperial. Estos rumores, estos cotilleos, por supuesto, eran infundados. Roger de Flor no quería otra cosa sino servir a la corona aragonesa, triunfar en las batallas frente a los otomanos y regresar victorioso a la península ibérica. Solo quería eso. Pero Miguel IX decidió otra cosa y, bueno, pues, preparó el escenario adecuado para que su padre picara el anzuelo. Aunque, bueno, también el padre se dejó embaucar, porque ya para entonces, en 1305, también él desconfiaba seriamente de Roger de Flor. El 5 de abril de 1305, Roger de Flor y 130 de sus mejores oficiales eran invitados a un banquete, a una cena en la que se iba a brindar por la heroicidad de los almogávares. Todo era una trampa, una terrible treta, tramada, organizada por Miguel IX y su padre Andrónico II. La sala quedó sellada, cientos de guerreros bizantinos aparecieron y asesinaron, pasaron a cuchillo a los 130 oficiales almogávares y a su jefe, Roger de Flor. En principio, Andrónico II sonrió complacido por la masacre, pensando que se había quitado de en medio un terrible problema. Los almogávares le habían librado de los turcos, sí, pero él se había librado ahora de esos almogávares que posiblemente iban a ser muy molestos en el futuro. Lo que no pudo suponer el emperador, el trémulo emperador bizantino, es que los supervivientes se iban a revolver contra él. En efecto, así fue. Las compañías almogávares clamaron venganza. Y cientos de guerreros catalano-aragoneses empezaron a desolar tramos importantes del territorio bizantino. Tracia, Macedonia, y a tanto llegó la cosa que aquel conflicto se empezó a llamar la venganza catalana. Los almogávares, como demonios, inundaron el territorio, quemaron, expoliaron, masacraron. La sangre circulaba por los territorios griegos. Los soldados bizantinos eran incapaces de contener esa avalancha humana. Las espadas almogávares se tiñeron de sangre. Y la venganza catalana se consumó con el establecimiento, casi a perpetuidad, de aquellos soldados, que fundaron dos ducados, el ducado de Atenas y el de Neopatria. Por tanto, la bandera de la corona de Aragón quedó implantada en el territorio oriental durante alguna generación que otra. Andrónico II tuvo que asumir la pérdida y falleció años más tarde, 25 años más tarde, pensando en qué hubiese sido de su vida, de su imperio, si no hubiese tenido que atender las peticiones de su hijo. Un hijo que, por cierto, nunca llegó a reinar. Hoy en día, si viajas a Grecia, hay una frase hecha que se utiliza mucho para lanzar maldiciones. En esa célebre frase, utilizada popularmente por los griegos, se dice cada vez que quieres decirle algo, ofender al enemigo: ojalá te alcance la venganza catalana. Se sigue recordando aquel 5 de abril de 1305. Aquel hombre, Roger de Flor, todo un héroe, y que incluso el ejército español le ha rendido homenaje, pues, dando ese nombre, su nombre propio, a algún tercio de la legión. Bueno, pues Roger de Flor sigue siendo recordado en Grecia y, por supuesto, aquí en España. Pero aquel emperador supo pagar muy mal los grandes servicios prestados. Hoy, Roger de Flor versus Andrónico II Paleólogo.